Vidas Prestadas. Presentan Vidas Prestadas, Grupo Planeta. Creemos en los libros. Esto es Vidas Prestadas, un podcast sobre libros y sobre mundos posibles. Un espacio para la ficción, la no ficción, para la poesía, el teatro, el cine, la música, las artes, todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un podcast para nosotros, los lectores. Y en este episodio de Vidas Prestadas conversamos con Guillermo Martínez a propósito de su novela Un crimen dialéctico. Eugenia Sicabo lee el comienzo de una novela de Esther Cross. Y Lucía Alba Ferrara, premio de novela Futurock, nos habla de una novela de Beatriz Viñoly. Vidas Prestadas. Guillermo Martínez nació en Bahía Blanca en el año 1962. Es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Buenos Aires y escritor. Es autor de los libros de cuentos Infierno Grande y Una felicidad repulsiva, de las novelas acerca de Roederer, La mujer del maestro, Crímenes imperceptibles, que fue traducida a 35 idiomas y llevada al cine por Alex de la Iglesia como Los crímenes de Oxford, tal vez la recordás. También es autor de la novela La muerte lenta de Luciana B., adaptada para el cine por Sebastián Schindel con el título La ira de Dios. Yo también tuve una novia bisexual, Los crímenes de Alicia, que fue premio Nadal en el 2019, y La última vez, que se publicó en el 2022. También escribió los libros de ensayos Borges y la matemática, La fórmula de la inmortalidad, La razón literaria y 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción. Guillermo practica el periodismo cultural porque cada tanto lo leemos en algunos de los medios. También dicta clases y talleres literarios. Obtuvo, entre otros, te contaba recién, te hablaba del Nadal, pero también el premio del Fondo Nacional de las Artes, el Planeta en 2003, el Conex de novela, el Gabriel García Márquez de cuento. Uno de sus cuentos, hablando de sus cuentos, fue publicado por The New Yorker. Eso ya es un premio en sí mismo. Su relato, Una madre protectora, fue también llevado al cine por Sebastián Schindel. Es uno de los escritores con mayor cantidad de traducciones publicadas en el mundo. Recién me comentaba además que se está yendo a China porque, bueno, donde tiene 5 libros publicados. Tener 5 libros publicados en China no puedo explicarte lo que es. En Un crimen dialéctico, que es la nueva novela, Guillermo Martínez regresa al género policial de matriz filosófica. El protagonista es alguien que fue un joven militante revolucionario y que hoy es un científico que reside fuera del país. Vuelve a la Argentina con una misión ordenada por el partido que incluye un crimen con el fin de cambiar el destino de las elecciones que se avecinan. Se acerca con esas elecciones el final de la dictadura y va a llegar, se espera, el regreso de la democracia. Este joven académico estudia e investiga un experimento de las neurociencias que aparentemente prueba que en realidad el libre albedrío no existe. El tema que investiga es justamente el gran dilema de su presente. Gracias, Guillermo, por estar acá. Gracias a vos, Cintia. Muchas gracias. Bueno, la novela tiene como muchos focos, porque yo voy por el foco principal de de lo que tiene que ver con este crimen y con este crimen ordenado, esta misión, digamos, y con lo que tiene que ver con el libre albedrío, pero en el medio también hay historias de amor truncas, historias, digamos, que tienen que ver con matrimonios desparejos en algún sentido, raros. Literatura rusa. Tiene mucho que ver con la literatura rusa, por supuesto. Hay muchas referencias, pero también tiene que ver con la literatura argentina, porque arranca con una narrativa que claramente refleja Emma Suns de Borges, digamos. Eso me lo han dicho varias ya en la veces, primera ya. página. Sí. Al principio yo decía, pero ¿por qué piensan en Emma Suns? Porque mi movimiento en realidad fue recobrar la manera en que terminaba una novela mía anterior, sí. Era reemplazar con un documento auténtico lo que se había implantado como falso. Entonces que lo auténtico fuera disfraz de lo falso, y empieza y retomé esa idea acá, ¿no? O sea, que él puede mentir con la verdad. Pero no te estabas dando cuenta de eso. Hasta que me dijeron que claro, hay como un ritornelo que evoca el final de Emma Suns. Sí, pero no voy a spoilear nada, pero cuando uno llega al final de tu novela, además también hay otras cosas que tienen que ver. Sí, con Borges seguro. Y con Emma Suns también. Bueno, eso no fui consciente mientras lo escribía, pero me lo están diciendo, así que algo debe haber. En un momento se dice verdadero mi nombre, verdadera también la ocupación. Hay algo ahí, ¿no? Que uno enseguida piensa en Emma Suns y es maravilloso. Ese referente es siempre. Sí.
en realidad, tal como yo concebí la novela, tiene algo del poema de ajedrez, ¿no? Porque también, la causalidad claro, se discute todo el tiempo a lo largo del reporte científico. Hasta qué punto uno es ignorante de todas las cadenas causales que terminan por gobernar las decisiones. Y es como si el narrador se propusiera ser una cadena causal secreta de los movimientos ajenos, ¿no? Como si fuera el manipulador en las sombras para no llegar a tocar, a ensuciarse las manos con el crimen, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? Porque vos estás como muy entusiasmado y apasionado intelectualmente por ese, digamos, ese eje fundamental de la novela que tiene que ver con lo que mencionábamos antes y con esta investigación y con esta discusión y con estos argumentos, ya que hablamos de Borges, ¿no? Porque hay una especie de cruce de argumentos durante toda la novela, pero también es cierto, cuando yo te menciono lo de Emma Suns, hay algo que tiene que ver más con la parte de la sexualidad de la novela, que tampoco quiero spoilear, pero que ahí es donde en algún sentido también hay algo del montaje que hay en Emma Suns. En ese sentido lo pensé. Sí, puede ser, y hay muchos temas, viste que en la novela es como un cruce de cosmovisiones, pues está toda la cuestión religiosa, la militar, el religioso, lo político, lo filosófico, lo científico, lo militar, y la correspondencia epistolar casi de otro siglo, pero digamos transfigurada en la correspondencia por email, ¿no? Ahora, ¿cuándo decidiste que...? Porque en principio no hay tiempos, pero uno en la Argentina, si te dicen se termina la dictadura militar, va a venir la democracia, se te habla de determinadas cuestiones que tienen que ver con digamos, con lo que fueron los movimientos revolucionarios, uno asocia con una época en la que no existía el email. Sí, bueno, yo tenía pensada la novela un poco a la manera, y fue muy importante para mí, Las manos sucias de Sartre. Y en Las manos sucias, Sartre imagina un país que era parecido a todos los que estaban ahí en esa especie de línea del este, en tensión con el posible avance de la Unión Soviética y que hacían los partidos comunistas en cada país, con la burguesía nacional. En fin, el dilema era común a varios países. Y nosotros también tuvimos en Latinoamérica muchos gobiernos militares que fueron saliendo de sus dictaduras en épocas más o menos diferentes y aún un poco bastante más tardías que la nuestra. Entonces imaginé un país que pudiera identificarse con la Argentina, pero como si fuera una década más tarde, donde ya existía el email, pero no todavía los teléfonos celulares. Me interesaba mucho lo del email por parte de la trama que tiene que ver con esa correspondencia, y también por la posibilidad de que él quede en contacto rápido, directo con todo el tema del referato científico, ¿no? Me parecía que hacerlo por la correspondencia clásica a través de cartas iba a ser medio imposible. ¿Lo intentaste o directamente arrancaste así? Yo quería que el email existiera y dije, bueno, será un país ficticio, y tuve unas ciertas dudas al principio y después me pareció que el hecho de que se desarrollara en un pueblito en el norte esfumaba toda la cuestión del aquí y ahora es certificado, estricto. Ya hay una especie de estilización en la elección de ese paisaje norteño que hace que el conflicto principal sea un conflicto individual, personal, y no tanto, qué pasaba con la política argentina en ese momento, ¿no? Algo que no mencionamos recién, entre todas las cosas que tiene la novela, tiene que ver con el tema del hablar con los muertos. Bueno, eso era para mí algo muy importante porque de algún modo es también un momento que es cuasi religioso, ¿no? Porque hace referencia a esta especie de mudez de Jesucristo en su momento, que siente que lo ha abandonado Dios, y bueno, él siente que el vínculo más grande que tiene con todas las ideas revolucionarias tiene que ver con su padre, que dio la vida por la revolución. Entonces, la verdad es que el único interlocutor que a él le interesa para dirimir esta cuestión moral es lo que opinaría su padre, que ha dado la vida por la revolución.
Pero bueno, se dice en la novela, y creo que es muy cierto, que no es lo mismo dar la vida por la revolución que quitar una vida, ¿no? O sea, Sí. son cuestiones absolutamente diferentes. Por eso también elegí como epígrafe esa frase de Otelo, ¿no? Que dice, no es lo mismo, o sea, maté personas en la guerra, pero no me siento capaz de un crimen premeditado, que sería pensar en planificar la muerte de una persona particular con anterioridad, ¿no? Hay una frase Entonces, del padre Mujica, la recordábamos el otro día con María O'Donnell por su libro nuevo, el de Montoneros, La historia visual, que es algo así como estoy dispuesto a morir pero no a a matar. Exactamente. Claro. Y fíjate vos que el Che Guevara Sí. es la figura opuesta, porque el Che Guevara acompañaba a los guerrilleros como médico y en un momento murió uno de sus compañeros y él decidió tomar el fusil que quedaba. Entonces es una decisión muy difícil, por eso aparece también el comandante cubano, ¿no? Que le dice, bueno, ninguna revolución se hace con puro mártir. Sí, si todos damos la vida, está bien, nos recuerdan en las placas, pero la revolución no se hace. ¿Y cuánto de eso queda hoy para una persona de tu edad, para un hombre de tu edad, para una ideología como la tuya, que en realidad no tuvo que ver estrictamente con esto, pero sí con las ideas de izquierda? Por supuesto. Pero con la idea de la insurrección, de cambiar de alguna forma más o menos violenta, sí, eso está en la matriz del pensamiento revolucionario. O sea, ningún pensador revolucionario cree en la evolución y en las sucesivas elecciones. Y cuando eso pudo ocurrir, inmediatamente, bueno, tuvimos la experiencia de Salvador Allende en Chile. Sí. Es decir, no, a mí me interesaba de algún modo justamente examinar qué quedaba en mí de toda aquella época y si algo de alguna iluminación de esa época podía todavía decir algo para el presente, porque el presente vemos que afloraron las ideas del fascismo declarado y de la ultraderecha. ¿Qué pasa con la izquierda? O sea, eso es lo que me preocupa. O sea, ¿qué pasa con los que no queremos el fascismo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se lo enfrenta? ¿Con qué clase de medios? bueno, el fascismo de hoy no es el fascismo de antes y la izquierda de hoy o de mañana, porque de hoy está como todavía un poquito en sordina. Claro, depende de qué países hablemos. Sí, a ver. Porque yo veo lo que fue la destrucción sistemática de Gaza delante de los ojos de todo el mundo, lo veo como, o sea, como todo como un desprendimiento de todo posible valor humanista para hacer esa clase de destrucción. Sí. O sea, eso sobrepasa con mucho el justo derecho a una retribución, ¿no es cierto? La guerra justa, decís. Claro, la guerra de la cierta equivalencia, sí. ¿No es cierto? Entonces, cuando Trump dice nos gusta mucho anexarnos a Venezuela como la estrella, bueno, yo veo que son movimientos de tipo fascista. Nos gustó ese país, no puede defenderse, lo vamos a tomar. Esa clase de política es algo nuevo. O sea, esto hace 10 años era impensable. Son como formas nuevas de apropiaciones. Sí, como para sudetes, digamos, de los sudetes de Hitler, por decirlo así. Pero vos te acordarás el escándalo que hubo cuando Rusia justamente invadió Ucrania. Bueno, ¿Vos sigue ves estando un escándalo de ese tipo cuando va el tipo y secuestra al presidente de Venezuela o dice mañana vamos con Cuba? No, de todos modos, si hubiera estado Trump en los Estados Unidos, digamos, cuando arranca la guerra de Rusia, yo creo que también habría sido diferente. Quizá no se habría pronunciado de la manera de los que los demócratas no, porque además tiene su propio vínculo. Pero este es otro. Lo que te quiero decir es que hay, de nuevo estamos viviendo en un escenario internacional donde los países poderosos pueden dar el zarpazo en el momento que quieren y de las maneras más cruentas a veces, sin que haya una reacción acorde. Como quizá había en la opinión pública en otras épocas. Sí, ¿no? Creo que la confusión también, porque yo coincido con vos en varias de las cosas que estás señalando, pero me parece que lo que difiere es el orden de los alineamientos, porque de pronto los antisemitas de ayer
hoy en realidad tienen su foco puesto en contra de pronto del mundo árabe o de los musulmanes, con lo cual determinada alianza con los judíos que hoy gobiernan el Estado de Israel les conviene más que otros. Entonces eso confunde mucho. Bueno, totalmente. Entiendo exactamente lo que me decís, porque la base de muchos de estos gobiernos fascistas han sido juventudes filonazis. Por eso, ¿no? por eso. Sin duda. Pero bueno, lo que se está viendo, más allá de cómo quieras llamarlo, lo que sea, me sorprende la violencia desnuda, sistemática, sobre poblaciones civiles, niños, Sí, o sea, el asesinato así despiadado, que yo creo que eso hacía años, desde Serbia que no lo veíamos. Sí, Me parece que desde es algo Balcanes. tremendo que estamos viviendo otra vez ahora. Ahora, y lo que me preocupa es qué la no hacemos reacción. desde este Claro, lado. la no ¿Qué reacción. hacemos? Sí. Porque y yo mismo tengo esa sensación de que no, otras solicitábamos a firmar, otros, me parece medio como absurdo en cuanto a la disparidad de fuerzas, ¿no? ¿Y no crees que pueda haber, porque digo, no me parece que la solución para la violencia, ya lo vimos, la solución para la violencia sea más violencia? Bueno, yo no sé cuál es la solución, pero sí creo que no se puede seguir yendo a poner la cabeza los miércoles para que te den palos y palos. Por eso te digo, no se puede, con puro mártir no vamos a salir de esto. Creo que hay que tener otras inteligencias, otras estrategias. Pero bueno, la Argentina se ha dado en otras épocas esas estrategias. Pienso en lo que fueron los saqueos, pienso que haría yo tengo un hermano discapacitado y yo lo puedo todavía ayudar a sostener. ¿Qué pienso que haría yo si tuviera familiares discapacitados y no pudiera sostenerlo? Sí. Pienso que haría yo si fuera un jubilado que no me alcanza. O sea, parece que hay mucha gente que está desesperada y que va a pensar de otras maneras. Entonces yo no... Si hay saqueos, disturbios como hubo en el 2000, o sea, hubo todo un ejercicio también en la Argentina de decir basta, hay manera de decir basta. Nuestro presidente dijo, bueno, nadie se va a morir de hambre sin protestar. Si se estuvieran muriendo de hambre, claro. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver. Lo dijo hace unos meses, no sé si lo... No, a principios de su gobierno. Ahora por eso no sé si volvería a decirlo. Bueno, lo que vemos es que lamentablemente hay gente que se está muriendo por este gobierno, por los medicamentos que no se dan, hay una sobretasa de muertes en los ancianos porque dejan los tratamientos. Entonces, bueno, yo no sé hasta qué momento va a ser el corte, pero creo que están alimentando algo que realmente puede estallar de maneras que no van a ser pacíficas del todo, diría yo. Creo yo. Ojalá me equivoque, ojalá que la gente cambie su voto y pasemos a tener otras políticas, pero tal como viene esto, la única política que hacen es más y más y más ajuste. O sea, no hay otra política en el horizonte, ¿no? Eso es lo que yo veo. Ahora vamos a seguir hablando de esto porque me interesa lo que pensás también de de nuestra democracia desgastada, cuestionada y tan en deuda sobre todo con los más jóvenes, ¿no? Pero te invito a que escuchemos a Eugenia Sicabo, que va a leer un fragmento, el comienzo de una novela de Esther Cross. En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir. Ha llegado la hora de que presente a mi víctima. Se llama Emma Porcel. Está encerrada en un cajero automático. Acaba de enterarse de que soy su enemiga. Está tirada en el piso porque al caer se rompió la cadera, gajes de la edad. La luz de la pantalla del cajero se enciende y se apaga. Emma Porcel grita. ¿Pero qué significa un grito que no puede oírse? Un grito inaudible no sirve para nada, pero es típico de Emma Porcel hacer cosas que no sirven porque es una inútil. Golpea la puerta de vidrio con la mano. Los golpes rebotan contra su flácida impotencia. Trata de romper el vidrio y se nota, por su cara, que sabe blindado. Afuera hace frío, pero Emma Porcel no se da cuenta porque se ahoga. El humo que sale del papelero empotrado en la pared del cajero crece como una mala noticia. No puede pararse. El bastón está ahí,
apoyado contra la pared, lejos de sus manos. Suena la alarma y se oye el ladrido de un perro. Son las 2:15 de la madrugada. Emma Porcel dice algo que no se oye porque entre ella y la vereda hay un vidrio. Del otro lado del vidrio, mirando atentamente, una servidora. Ese es el comienzo de La señorita Porcel de Esther Cross, publicado por Siglo XXI en 2009. Y la escuchábamos a Eugenia Sicao leyendo el comienzo de La señorita Porcel, la novela de Esther Cross, un texto que está incluido en el nuevo libro de Eugenia que se llama Primeras páginas, los mejores 100 comienzos de la literatura, y que fue publicado por Factotum. En esta antología, Eugenia reúne 100 comienzos inolvidables de la literatura universal y de todos los tiempos, en donde cruza la Ilíada o Ana Karenina con, por ejemplo, el libro de la novela de Esther Cross o libros de Emmanuel Carrère o de Martín Cohen. Eugenia, nuestra querida colega, compañera y amiga, es doctora en Ciencias Sociales, socióloga y periodista, docente e investigadora en Gestión del Arte y la Cultura de la UNTREF y en Sociología de la Cultura en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es la conductora del programa Modo Libro por Futurock, autora del libro Feminismos, desde cuándo y hasta cuándo, y esta boca, casi digo esta boca, pero es y este boca es mío porque Eugenia es una bostera muy conocida. Fue conductora del programa Bibliómanos de la TV Pública, de Libroteca por el Canal de la Ciudad, recibió montones de premios, fue consejera editorial de la revista cultural La Mujer de mi Vida y editora de la revista Hecho en Buenos Aires. Continuamos con Vidas Prestadas. Y seguimos en Vidas Prestadas, este podcast sobre libros y sobre mundos posibles, y estamos conversando con Guillermo Martínez, uno de los grandes escritores argentinos, a propósito de su nueva novela, Un crimen dialéctico, que tiene mucho de algunas novelas anteriores en relación a lo que tiene que ver con lo que mencionábamos del policial filosófico. También hay cuestiones que ahora te voy a preguntar, que tiene que ver con el tema de las mujeres en la novela, pero que tiene cosas diferentes o que nos hace pensar en cosas diferentes, como lo que estábamos mencionando recién en la primera parte de la entrevista, en relación al momento, a la coyuntura, no solo argentina, digamos, sino casi de era de la humanidad. Es un momento diferente. Con respecto a las mujeres te quería preguntar, porque en tu novela anterior también aparecían una madre y una hija, creo que era en la anterior, ¿no? La última vez. Claro, aparece como una relación entre una madre y una hija que por momentos de algún modo roza cierta cuestión de la competencia entre la joven y la mayor. ¿Lo pensaste así? ¿Sale así? Claramente en mi novela La última vez la relación era así, estaba dominada por esta... en este caso no, para mí lo que me interesaba de la chica más joven era Katiusha, sí, era como la felicidad absoluta de la juventud radiante, la idea de la juventud que se siente invulnerable a toda posibilidad de que las cosas vayan a ir mal, bueno, enamorada además de su novio, ¿no? O sea, con la perspectiva de un casamiento joven. Tiene un nombre que además menciona bastante de todo eso, que es, digamos, el tema ruso por antonomasia, soviético en relación a la Segunda Guerra, ¿no? Claro, bueno, y lo que yo lo que quería contraponer en este caso es más bien la madre como una figura de la cultura rusa, ¿no? Que lleva en sí todas las lecturas rusas, las novelas rusas, y que siente algo de esa especie de apasionamiento ruso que es un poco mitológico posiblemente, pero que la mujer se siente cómoda con esa idea, ¿no? Y que por ahora solamente al principio de la novela solamente se percibe en la clase de lecturas que elige. Sí. Y la idea fundamental de esta novela, para mí, lo que me impulsó a escribirla, lo que me dio ganas de escribirla, me parecía original, es que el narrador cree conocer en cierto momento cuáles son los resortes de los personajes que tiene alrededor y se da cuenta de que tiene que convertirlos en su opuesto, que tiene que encontrar una manera de manipularlos para que cada uno de esos personajes que él conoce actúe de la manera opuesta a la que él imaginaría hasta ese momento. Que ese es por eso se llama un crimen dialéctico, ¿no? Porque juega con esa idea del opuesto. Y ahí aparece en el medio
algo que tiene que ver con la novela Cosmos de Gombrowicz, que en Cosmos hay toda una manipulación de los hechos para llegar a un crimen, ¿no? Entonces también acá es como si él manipulara en las sombras los sentimientos y las tendencias, ¿no? O sea, se fija en que para el coronel el honor es lo más importante, y se fija en que la rusa está como platónicamente enamorada de un cura recién llegado. Y bueno, y entonces va como moldeando las situaciones para que cada uno extreme o se vuelva lo opuesto de lo que era, ¿no? Entonces, en ese sentido, no imaginé ninguna relación en particular entre la madre y la hija, más allá de que la madre se opone a que ella se case con ese novio en particular, claro, ¿no? Claro. Y la pregunta entonces es esta, porque tenemos por un lado el eje filosófico de la discusión de hasta dónde llega realmente la decisión del hombre, ¿no? Cuán singular es esa decisión y cómo no viene en todo caso predeterminada, por un lado, durante toda la novela. Por otro lado, estas cosas de las que estás hablando vos, que tienen que ver con estos personajes, en donde aparecen los personajes rusos. Por otro lado, aparece el militar, pero que es un militar, entre comillas, bueno. Inocente. Claro, no quise hacer la caricatura del militar genocida horroroso, pues entonces hubiera sido muy fácil la decisión. La tiene muy difícil, porque es justo un militar que debe ser que abandonó, caso único. Claro. Creo que hubo 2 o 3 que cuando se da el golpe deja la pide fuerza, el retiro, claro. y se va con su honor intacto, digamos. Sí, ¿no? sí. Pero ¿qué fue primero de todo esto, digamos? Vos querías escribir empezaste a ver cosas que tenían que ver con el experimento, con la cuestión del libre albedrío, y pensaste... Okay. Sí, fue un cruce entre este experimento con el yo había discutido durante meses con un amigo físico, Alberto Rojo, y con... existió esa discusión. Sí, y con otros físicos que participaron también. Entonces era como que tenía eso que me perturbaba, incluso intelectualmente, no poder llegar a una conclusión definitiva sobre esa cuestión. Me parece absolutamente importante. Uno quiere tener la sensación de que... Toma las decisiones. En determinadas situaciones, al menos, porque nosotros, obviamente, cada uno tiene su sesgo familiar, de clase, ¿no? Pero uno quiere pensar que cuando jugás al ajedrez, al menos, tomás la decisión. Porque aprendiste algo. También aprendiste a reconocer cuáles son esos sesgos, y crees que una vez que tenés todas las advertencias presentadas, podés elegir. Entonces, para mí es una cuestión realmente fundante, ¿no? Bueno, de hecho fue una de las divisiones entre Sartre y los marxistas, digamos, del materialismo histórico, ¿no? El hombre condenado a la libertad de Sartre versus los que dicen que, bueno, estás como determinado históricamente a pensar de ciertas maneras. Bueno, entonces... esa discusión por un lado, y fui a ver hace unos 4 años la apuesta que hicieron de Las manos sucias en San Martín, que me gustó mucho por otra parte, creo que es de Eva Lack. Y volví a leer la obra de teatro, que era una obra que para mí había sido muy importante mientras tenía mi militancia política en la adolescencia, que por supuesto no involucraba ninguna de estas cosas tan extremas, ¿no? Sí. Y bueno, y fue como si hubiera salido del fondo de los años todas las ideas y discusiones. Hasta que fuiste a ver esa obra y que te metiste con este tema. ¿Qué había pasado con Sartre? ¿Había quedado en un rincón de la biblioteca? Sí, en el fondo sí, pero no tanto, porque ya para la última vez yo había recobrado La caída de Camus. Y El mito de Sísifo. O sea que esos 2 libros yo los volví a leer mientras... Entonces eso me trajo otra vez ese mundo, no exactamente Sartre, pero... Sí, el espíritu de los tiempos. El espíritu de ese tiempo, donde se tomaban muy en serio las decisiones políticas, personales, etcétera. Fuiste a ver la obra. Fui a ver la obra y entonces yo desde hacía rato tenía ganas de hacer una novela policial con esta idea que vi tanto en Crimen Premeditado como en Cosmos de Gombrowicz,
de un crimen que se comete por manipulación, ¿no? Por manipulación de alguna manera. Y entonces, bueno, digamos que una alquimia de estos elementos y se me ocurrió la posibilidad de hacer un crimen político. No lo quería hacer en esta época porque no quería, me parece que con épocas muy cercanas se contamina. Se pierde la cuestión del dilema atemporal. Sí, que sí, es esto, existencial. ¿no? Existencial, justamente. Sí, sí. Entonces, bueno, vos porque, ¿no es cierto? No te gusta este gobierno, entonces no lo podés sacar con los votos. Sí. Claro, todo ese tipo de cosas. Sí. Bueno, pero en un punto hay algo de eso. Es verdad que así gana, en esta distancia, digamos. Es una reflexión en general, de decir, bueno, ¿qué haría uno? Y me gustaba esa idea de confrontar a un militante con la parte más delicada de lo que es la militancia. Esto que decimos, los dilemas que también se le presentan a alguien que está dentro de una organización revolucionaria y de algún modo tiene que cumplir el compromiso revolucionario, digamos. Claro. Y algo que me preguntaron también, pero ¿qué es lo que hace que él se niegue si ya pasaron 10 años, etcétera? Y bueno, yo creo que dentro de la novela está eso, ¿no? Que él siente que participó con otro grupo de jóvenes de esos años de militancia y que cada uno de ellos volvió a sus países a cumplir con lo que tenían que hacer y dieron la vida. O sea, es como si él se sintiera... Es el compromiso con los muertos también. Un compromiso, exacto, se dice en un momento, por eso, ¿no? Que los muertos lo agarran de la garganta. Y me decía, bueno, soy muy amigo de Carlos Chernoff, que es psiquiatra, y me decía, el joven es más poderoso que el adulto en tu novela, porque lo que decide el joven, el juramento del joven, gravita y pesa y decide la vida del adulto. Y no me pareció mal eso, porque en general estamos acostumbrados bueno, ya está, ahora tenés que hacerte de derecha, vení a la derecha, ¿no? Entiendo, sí. Y en cambio dice, no, bueno, yo tomé ese compromiso y lo quiere cumplir, pero sin ensuciarse las manos, ¿no? Esa es la idea. ¿Y qué te pasa a vos con lo de hablar con los muertos? ¿Es algo que está en tu, digamos, en ese deseo de algo que a uno le... Bueno, ¿qué harías? ¿Con quién te verías? ¿Qué te sentarías a hablar? La presencia de tu viejo es una presencia importante y aparece y ya yo desde el de algún comienzo. modo hablo todavía con mi viejo a través de los subrayados de los libros. O sea, tengo buena parte de la biblioteca de él, no pude traerlos todos los libros, pero cada tanto, la otra vez yo estaba estudiando la lógica de Hegel y está toda subrayada por él hasta cierto punto en donde se ve que ya lo dejó. Pero entonces veo la letra de él, entonces es una manera, digo yo, de... Y también en los sueños, cada tanto se aparecen en los sueños. Yo cuento un sueño que no es exactamente el de la pecera. Un sueño que tuve, pero sí tengo sueños donde lo escucho hablar como con la entonación y la clase de humor que podía tener él, ¿no? Y hay una frase para mí que es muy importante en la novela, que es que cuando él habla con el padre le cambia, le invierte también una inversión de la frase de Goethe, ¿no? La frase de Goethe es gris es la teoría y verde el árbol de la vida. El padre le dice, verde es la teoría y gris y retorcido el árbol de la vida, porque eso es lo que les pasa, ¿no? O sea, bueno, vos querés hacer la revolución por todas las mejores razones y después te encontrás en los sótanos torturando gente, qué sé yo, no sé. Son cosas horribles que haces, atentados, cosas por... Entonces, sí. ¿Y qué pasa con la cabeza de Guillermo Martínez, con la cabeza científica, la cabeza atea, no agnóstica, atea? No, se desprecia a los agnósticos. Por eso, pero en la novela se tiene que hacer el agnóstico, el personaje. Pero ¿qué pasa, digo, con Guillermo? Porque en esta novela efectivamente también hay un costado religioso importante y no solo por la presencia del cura, sino porque aparece... hay un hálito religioso. Sí, ¿qué te pasa vos con la religión a medida que te fuiste poniendo grande? Para no decir viejo. No, yo espero no caer en pedir el rosario en
en la cama de hospital. Espero tener un poco más de dignidad que eso. No, sigo siendo ateísimo. Tengo una colección de ateísmos, porque viste que el ateísmo en nuestra época exige no creer en las constelaciones, en la astrología, en las flores de Bach. Tenés que tener Lo tuyo es solo una la colección. Ciencia. Solo la ciencia. Y hasta ahí. Claro, la ciencia también tiene sus disputas, Por digamos, ¿no? Claro, sí. Lo mío es la ciencia y cierta esperanza de que las nuevas generaciones en algún sentido puedan mejorar lo anterior. No sé cómo decirte. Eso es lo que me desespera un poco de esta época. O sea, estoy a la espera de que salga una nueva generación de jóvenes que liquiden esto que vemos ahora, ¿no? Que pasen la página. No quiero decir en qué momento, pero en esta novela se dice eso. Bueno, hay un momento en que se entiendan mejor las cosas, sobre todo. Que no volvamos al medioevo. Hoy me desperté con la noticia de la lista de libros que están prohibidos en las escuelas, en las bibliotecas públicas de Estados Unidos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, en Estados Unidos, que supuestamente era el baluarte, era libertad de expresión, hay listas negras de todo lo woke. Entonces, no sé, yo veo que hay una marcha sostenida al medioevo. Entonces, estoy esperando que algo cambien los vientos, ¿no? Que algo aparezca. Que algo aparezca. Hay una samba que aparece en la novela y que se la vincula al Che Guevara. Yo tampoco sabía eso. En el final aparece el origen, como el autor, en este caso vos te enteraste de eso. Contanos un poco. Bueno, esto fue, soy como te digo muy amigo de Alberto Rojo, que además es un folclorista, hizo canciones que cantó Mercedes Sosa, la acompañó en giras, y en un momento lo había invitado a casa y él cantó Samba para no morir y me contó esa historia de que que según le había dicho a él Jaime Torres, era la samba que cantaba el Che Guevara en Bolivia en las guitarreadas. Romperá la tarde en mi voz, es esa, ¿no? Sí. Esa. Y me encantó además cómo la canta él. Para mí la versión que hace él, porque después la escuché con muchas versiones diferentes, es extraordinaria. Y estaba pensando en la posibilidad de ponerla porque me gusta mucho justamente el verso que dice volveré repartido en el aire a cantar, que es un poco lo que pasa con los revolucionarios. Claro. Bueno, mueren y quedan repartidos en el aire, ¿no? Así que bueno, me pareció que encontré la manera cuando él va por la calle de ese pueblito y encuentra un bolichón donde hay y me pasó algo parecido. Yo estuve en Cachi, que es de algún modo el lugar. Que Cachi es el lugar al que yo me remito imaginariamente. Y había un cantor que estaba tocando en uno de estos boliches y yo me acerqué y le pregunté si conocía si la tenía para cantar y el tipo me dice, lo que me ha pedido es muy difícil, pero yo rendí mi examen en el ISER, parece que hay un examen con esa canción. No, mira. Y entonces la cantó extraordinario. ¿Lloraste? ¿Lloraste escuchándola? No, pero... puedo llorar, pero no en ese momento, si me la preguntas. Sí. Pero yo con el folclore no tengo una afinidad tan grande. Esta samba en particular me gusta, pero no son esas cosas que... Por ahí me emociona más un tango porque me acuerdo de haberlo escuchado. Mi papá escuchaba mucho tango. Y ya se escuchaba, pero folclore no se escuchaba mucho en casa. Entonces, con el folclore tengo una relación un poco más distante. ¿Y tuviste alguna experiencia vos personalmente, como las que aparecen en la novela, en relación a las sustancias, digamos, como para conectarse con ese mundo? No lo harías. No, pero tengo una razón. Hay muchos locos en mi familia, ¿viste? Entonces no quiero nada que me lleve por esos caminos. Te preservás, digamos. Totalmente, es autodefensa. Sí, claro, sí. Pero decidiste escribir sobre eso para de alguna manera... Me gusta escribir y me gustó mucho, sobre todo ese libro que menciono, que es Las grandes pruebas del espíritu, porque ahí el tipo tiene justamente
una manera científica de, ¿no? O sea, el tipo se va drogando y va anotando, pero con una meticulosidad de científico, los registros de cómo va dejando los estados conscientes y qué clase de visiones tiene y cómo vuelve la conciencia. Entonces me parecía súper interesante. La literatura que produce te gusta también, el relato, claro. Lo que pasa es que cuál es fiable, digamos, ¿no? Sí, Porque cuando uno lee las enseñanzas de Don Juan, uno percibe que ahí hay mucha... Desconfía un poco. Claro, o sea, demasiado florido es todo. Claro. Pero lo de Milló me parece extraordinario y me parece que puede dar una idea sobre cómo es la conformación de la manera de pensar, la conciencia, etcétera. Que también la da para mí, que todavía es un campo para investigar, la manera de pensar de los esquizofrénicos, la manera de pensar durante los sueños. Hay como lógica, hay embriones de lógicas. Cuando pero se ¿cuáles pierde son? Como, digamos, el control, por decirlo. Claro, pero hay recurrencias, hay, ¿no? O sea, por ejemplo, megalomanía. Sí. O sea, hay como algunos detalles que son recurrentes y imágenes recurrentes, también con la epilepsia también pasa. Entonces me interesa mucho todo eso, porque me parece que es como estudiar a la conciencia de maneras indirectas, que es la única manera, ¿cómo te puedo decir? Es muy difícil estudiar a la conciencia mientras uno está pensando, porque es como si la estuvieras estudiando en su momento más cercano a lo racional, justamente. Es así, claro. Entonces me parece interesante entrar por esos costados menos obvios, ¿no? Más indirectos. Gracias, Guillermo. No, por favor. Muchas gracias. Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota. Soy Lucía Alba Ferrara, escritora, y el libro que les quería regalar hoy es Nadie sabe a dónde va la noche, de Beatriz Viñoly, publicado en el 2007 por la editorial Bajo la Luna. Es un libro bastante poco conocido, pero muy de culto. A mí me lo recomendó Bettina González, así que ya venía con cierto prestigio previo. Yo a Viñoly la conocía como poeta, sobre todo, pero esta novela corta me fascinó desde el prólogo, que me parece brillante. Y es exactamente lo que un prólogo tiene que hacer, meterte en la cabeza el clima mental del libro. El protagonista es un profesor universitario bastante arruinado, alcohólico, hipersensible, cada vez más perdido, que atraviesa una especie de deriva nocturna por una ciudad medio mítica que Viñoly llama Topia, aunque bien podría ser Rosario o Buenos Aires. En este recorrido hay algo muy del Ulises de Joyce, pero pasado por un filtro muchísimo más argentino, más neurótico, más decadente. A medida que avanza la noche, el personaje se hunde cada vez más en sus obsesiones y en esa necesidad desesperada de encontrar algún sentido trascendente a una vida que claramente se le está viniendo abajo. Con todo así, por ahí parece como un drama existencial insufrible, pero el libro es muy gracioso. Tiene algo de comedia universitaria deformada por el alcohol, el delirio intelectual, el sentimentalismo extremo. A mí una de las cosas que más me gusta es cómo trabaja la sexualidad masculina. El protagonista no tiene nada ni de héroe seductor ni de macho seguro. Es un tipo ridículo, sentimental, intelectualizado hasta la enfermedad, que convierte cualquier experiencia erótica en una catástrofe metafísica. Además, Viñoly lo escribe increíble. Todo el libro tiene esa mezcla de alta cultura y decadencia emocional que a mí personalmente me encanta. Sospecho también que este libro tuvo algo que ver con mi propia fascinación con los personajes intelectuales, grandilocuentes y moralmente desastrosos, así que yo lo recomiendo. Y la escuchábamos a Lucía Alba Ferrara hablándonos de la novela de Beatriz Viñoly, Nadie sabe a dónde va la noche. Lucía Ferrara nació en 1980 en Buenos Aires, es neurocientífica y escritora, se formó en el Reino Unido, donde obtuvo un máster en el University College London y un doctorado en la University of Durham. Realizó estancias postdoctorales en los Estados Unidos antes de regresar como científica repatriada. Es investigadora del CONICET, fue profesora durante 9 años en la Universidad Austral.
Durante 2 décadas se dedicó a estudiar la mente humana. Más recientemente, dice ella, a escribirla. Se formó en la maestría de escritura creativa de la UNTREF, la que dirige María Negroni, y El camino de la santidad es su primera novela y resultó ganadora del premio Futurock de novela 2025. Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles. Y en los libros que sí de este episodio te recomiendo algunas reediciones, en este caso Pura Pasión, la reedición de la novela de Annie Ernaux, una escritora premio Nobel de Literatura, una escritora francesa que creo haberte dicho en más de una oportunidad que me gusta mucho. Es una novela en la que lo que aparece es siempre, aparece la biografía de la propia escritora, pero en términos literarios podemos hablar de que hay una protagonista que está desquiciada por amor, o más bien por pasión. Se enamora de un diplomático de Europa del Este, pero el hombre se va, el hombre no responde con la misma intensidad a esa pasión, y entonces lo que encontramos es una mujer que efectivamente se pierde de sí misma, deja de ser la mujer que era, enloquecida por esa pura pasión. Y esta novela es una novela muy breve que sale en esta nueva edición y que recomiendo mucho para todos aquellos que no hayan leído a Annie Ernaux, que recibió hace algunos años el premio Nobel. Fue publicada por Tusquets en una nueva colección más pequeñita. La inquietud por lo que tiene que ver con las nuevas derechas, por la ultraderecha, por los nuevos fascismos, por las nuevas formas de la política, por las políticas que recurren a la potencia del odio, digamos, como elemento aglutinante, requiere de muchas lecturas. En este caso, Pablo Stefanoni, un intelectual periodista, también amigo también y muy querido, es tal vez la persona que primero avisoró lo que se venía en relación a esto cuando tituló su libro del 2019, si no me equivoco, La rebeldía se volvió de derecha, esta idea de pensar que el establishment pasaba a ser las ideas de izquierda tradicionalmente, las ideas revolucionarias, como si la revolución pasara hoy por esta derecha que estamos viendo, digamos, excesiva en muchos sentidos, si bien también muy diferente. Pablo acaba de publicar un nuevo libro que se llama Un fantasma recorre el mundo, digamos como referencia también a la famosa frase de Marx. Cómo funciona la máquina de guerra reaccionaria y qué podemos hacer para enfrentarla, en donde se plantea montones de cuestiones, en donde marca las diferencias entre los líderes. No es lo mismo el nacionalismo de algunos de los líderes que el liberalismo y el libremercadismo de otros de los líderes en este contexto universal de lo que Juan Tocatlián llama la internacional reaccionaria. Lo que Pablo insiste es que lo que en todo caso los une, porque hay como una especie de unión a partir de cosas que no tienen que ver estrictamente con un partido, sino con que, por ejemplo, han conseguido envenenar la conversación pública, potenciar el resentimiento y dinamitar los consensos. En eso coinciden varios de los líderes de derecha de nuestra región, pero también del mundo. Este libro es un libro muy interesante que plantea cuestiones como el hipersionismo de derechas, que yo hablaba hace un rato también con Guillermo Martínez. Es un libro realmente para despejar algunas dudas, para compartir también otras inquietudes que aparecen, pero Pablo, como siempre, con muchísima claridad describe un estado de cosas. El libro se llama Un fantasma recorre el mundo y fue publicado por Siglo XXI. Otra reedición, pero con nuevos prólogos y con un trabajo de edición hecho por escritores. Páginas de Espuma publica los cuentos completos de Poe en una edición comentada e íntegra con prólogos de Mariana Enríquez y de Patricia Esteban Erlés. Mariana Enríquez lo llama el gran capitán a Poe, con edición de Fernando Iwasaki y Jorge Volpi también, digamos, tenemos mucho latinoamericano en esta edición. Un regalo divino para un cumpleaños de 15, para un cumpleaños en general de un chico lector. Los cuentos completos de Poe es siempre un gran regalo para tener a mano. Y otro libro que también es un regalo precioso, que puede ser para tus hijos, para tus sobrinos, para tus ahijados o para vos,
Cómo ver y reconocer a 30 artistas argentinos, escrito por Nicolás Schuff y ilustrado por Agus Minuto, publicado por Dientes de León. Y lo que hay es un texto muy breve y muy clarito en relación a lo que es la forma del arte de estos artistas argentinos, ilustrado a la manera de ellos. Entonces tenemos algunos artistas, digamos, de otro siglo, como Cándido López o Prilidiano Pueyrredón, pero llegamos también a Guillermo Cuitca, pasamos por Berni, por Gyula Kosice, por Alicia Penalba, por Loza, figurativo, no figurativo, escultores, fotografía como Grete Stern. Es una preciosidad porque a través de 30 artistas es un modo de introducir a los chicos al arte, o aquellos que ya tienen un gusto por lo que tiene que ver con el arte, una manera de ordenarles o de añadirles conocimiento. El libro se llama Cómo ver y reconocer a 30 artistas argentinos y me encantó. También quiero agradecer algunos libros que me llegaron. Me llegan muchos libros, siempre les cuento que me llegan muchos libros. Algunos alcanzo a leerlos, algunos los leo más adelante. Pero en este caso le quiero agradecer a Ana Jusid, que me envió Las cosas que quedaron en la nieve, publicado por Biblos, y que es el relato del tiempo que vivió y estudió en Moscú durante la Guerra Fría. También a Rara Avis, que me acercó el libro de Mariana Gardela, Ni bosque ni sonido, Vida, fragmentos y máscaras de Safo. Y le quiero agradecer a Malpaso y a Ned, porque me enviaron Neoemperadores, El goce del poder, el nuevo libro del psicoanalista y escritor Jorge Alemán. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. En la operación técnica estuvo Charlie Rodríguez, en la edición de audio y video Joaquín Bauman, en la producción de Vidas Prestadas, consiguiendo todo y mucho más como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniec, nos estamos escuchando. No tenho nada em meu nome,